Buenos días. En primer lugar, gracias a Redu por darme la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros. Entre vosotros, pues muchos amigos, viejos y no tan viejos. Siempre es agradable volver a encontrarnos. Os voy a entretener, espero, durante un ratito. Déjenme apuntar la hora. Os voy a entretener un ratito hablando sobre el tema que me propuso Redu para esta charla: definición y selección de competencias para las nuevas ingenierías, aprender a trabajar desde la complejidad, que acepta una forma más breve, que es la formación hoy de un ingeniero del año 2040. Bueno, antes de proceder, me conocéis, supongo, la mayoría. Soy profesor, soy catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña, actualmente jubilado, con una cierta antelación, pero jubilado, y tengo una larga experiencia en la universidad, he hecho de todo, o sea que os podría dar la conferencia sobre cualquier cosa que tenga que ver con la universidad, porque antes de fraile fui cocinero. Pero no voy a daros muchos más detalles de mi currículo, porque en cierta manera en parte va a salir. En parte de la conferencia voy a hablar de mi formación y el envejecimiento de mi formación. No sé si se me oye bien, además estoy afónico, pero bueno. Por tanto, voy a pasar a continuar con el hilo argumental. Os decía hoy la formación de un ingeniero del año 2040. ¿Por qué el año 2040? La vida de un profesional está entre 40 o 45 años, ahora. Será un poquito más, un poco más adelante. De manera que un estudiante que esté hoy en las aulas y salga en el año 2015, por poner un ejemplo, en el año 2040, tendrá 25 años de trayectoria profesional y estará en el pico de su... Todavía le quedan muchos años por delante, pero estará en el pico. Pero ahí es una pila de años, de aquí al 2040, va a llover mucho. Y el hilo argumental de mi charla va justamente sobre este tema, los 45 años de vida profesional de un ingeniero que tenemos hoy en las aulas y cómo formarlo sobre un futuro que es impredecible. Y lo que justamente yo no voy a hacer, no voy a intentar, porque sería un fracaso, es predecir cuál va a ser el futuro. Todas las predicciones sobre el futuro han fallado estrepitosamente. Ayer justamente estaba yo consultando un tema que aparece mucho por internet, que es las 20 predicciones más equivocadas, como la propia que nos comentaba ahora el vicerrector del Obispo Wright. Bien, por tanto, yo no voy a intentar hacer predicciones sobre el futuro, porque sería un error. Voy a hablar un poco de qué podemos hacer en el presente, teniendo en cuenta este escenario. Esta transparencia es una de mis favoritas. Seguramente muchos de vosotros me la habéis visto, porque la utilizo casi siempre que salen estos temas. De hecho, cuando la encontré, era la primera transparencia que le ponía en clase a mis estudiantes, para que supieran a qué atenerse. Está tomada de un libro de Peter Scholtes, no recuerdo exactamente de qué fecha, es de los años 90, y representa una escala temporal que va desde el año 1600 hasta el año 2000, y abajo en rojo, que es lo que nos interesa, figura la vida media de las tecnologías, a sabiendas de que definir eso es complicado y que no todas las tecnologías envejecen con la misma velocidad. Pero bueno, yo soy ingeniero de telecomunicación y me voy a centrar en mi rama, que es seguramente la que va más rápida y la que le marca el paso a todos, porque hoy las tecnologías de la telecomunicación tienen incidencia en todas las demás tecnologías. Hay otras que son menos dinámicas, seguramente los ingenieros de la construcción podrán decir que las cosas no van tan deprisa, pero bueno, yo soy teleco y vamos a hablar de telecos. Entonces, fijaros,
no sé aquí si sale sí que sale, fijaros, en el siglo XVII y casi también en el siglo XVIII, esta vida de las tecnologías está en torno a 100 años. Eso quiere decir que alguien que desempeñase una profesión o una, o una actividad podía hacerlo con los mismos instrumentos, las mismas herramientas y las mismas técnicas que sus padres y sus abuelos tranquilamente. El cambio es muy lento. En aquellos momentos la formación es para toda la vida y en el caso concreto de los profesionales que se formaban en la universidad, pues uno se formaba en la universidad y ya estaba. Pues uno era médico o uno era abogado y ya estaba, no tenía que saber más. Se aprendía, pero se aprendía de la práctica profesional, pero ya no se aprendía más. El problema es, o la cuestión es que esta vida de las tecnologías se va acortando y fijaros que aproximadamente en los últimos 50 años del siglo XX, de los que yo he sido espectador, pues hay tres que además se van acortando. ¿Se puede poner en duda la calidad de esta predicción? Yo creo que no, que es buena y ahora lo veremos un poquito. Si esto Scholtes lo hubiera extrapolado, o alguno de nosotros intentara extrapolarlo hasta el año 2040 del que hablamos, o hasta el año 2050, pues no habrá tres. No habrá tres, sino que seguramente habrá más. Por tanto, ¿cuántas renovaciones tecnológicas va a ser testigo un ingeniero que tenemos hoy, un estudiante en las aulas durante sus 45 años? Nos atrevemos a, desde luego, más que tres, y seguramente no menos que 5 o 6. Es decir, esto es muy importante. Por eso esta transparencia se la ponía a los estudiantes en clase. Además, la cuestión se agrava porque no solamente la obsolescencia se acelera, sino que el volumen de conocimiento vigente aumenta. Y eso es un problema para los profesores que tenemos que administrar los conocimientos. Decía Wright en el año 99 que el conocimiento científico-técnico actualmente se dobla cada 10 años. Envejece y se dobla, pero va a envejecer muy deprisa y dentro de 10 años va a ser el doble, pero ese doble va a contener muy poco de lo que contenía en la cuestión anterior. Por tanto, el conocimiento es una mercancía que ha perdido valor. Pero eso ya volveremos a ello. De todas maneras, dejarme que insista un poquito más en estos últimos 50 años. Yo entro en la universidad en el año 61, otra vez esto me retrocede. Entro en la universidad en el año 61, quedé atrapado, ya no salí. Es uno de los defectos que tenemos los universitarios, solo hemos vivido la universidad. ¿Qué pasaba en el año 61? Pues en el año 61 pasaba lo siguiente, para que valoréis bien esta transparencia. Fijaros que la televisión en España empieza en el año 56, en Prado del Rey, y se crean los centros regionales, entre ellos Barcelona, Santiago, etc., en el año 59. Y yo entro en la universidad en el año 61. Os podéis imaginar el glamour que tenía para mí pensar, porque primero había que hacer un año en la universidad, que era el selectivo de ciencias, el glamour que tenía para mí matricularme en una carrera que se llamaba Ingeniería de Telecomunicación, que en cuarto curso tenía una asignatura que se llamaba Televisión. Aquello era fantástico, era una excitación tremenda. Os decía, año 59 la televisión, año 61 que yo comienzo la universidad. No recuerdo exactamente en mi casa en qué año se compró una tele, supongo que sería en el 60, porque es en el año 59 cuando empiezan las transmisiones fuera de Madrid. Y la tele, este es un catálogo de Philco del año 60, la tele que compramos no era Philco, era Silvania, pero era una cosa como esta, era una cosa aproximadamente como esta.
un mueble de madera barnizado y brillante con 4 patas y un tubo de imagen como eso. Pues aquel glamour que para mí tenía aquellas promesas de paraíso tecnológico, una asignatura que se llamaba de televisión, pues hoy es un cadáver. La televisión analógica se ha cerrado, los tubos de rayos catódicos ya no existen. Es cierto que estoy hablando de un periodo de 50 años y que ahora lo voy a recorrer, pero esto que para mí han sido 50 años, para un chico que está en la universidad, no serán los próximos 50, serán los próximos 20. Se encontrará con que todo se le ha quedado así de viejo. 20. En aquellos momentos, cuando yo estudiante en Madrid, pues el teléfono era automático, pero solamente las llamadas urbanas, que se conmutaban en unas centralitas que eran electromecánicas, que eran muy bonitas, que se llamaban Rotary, que estuvieron en uso hasta los años 90, y ahí tengo una foto. Eran electromecánicas, eran unas cosas que giraban y en algún momento actuaban un relé, y un relé es una cosa que corta o abre una corriente, pero las conferencias se hacían a través de operadora, y todavía en los centros suburbanos la conmutación era absolutamente manual. Había una pequeña centralita con una operadora y una centralita de aquellas que se metían clavijas, y eso cuando yo era estudiante. Por eso os decía, no os voy a hablar mucho de mi currículum porque os lo voy a hacer sufrir un poco. Toda mi educación, mi carrera fueron 7 años, un año propedéutico que era en la universidad, un año de ciencias, y 6 años en la escuela. 6 años con electrónica manta. ¿Qué electrónica? La electrónica de los tubos de vacío. Es cierto que nosotros ya cogimos a un personaje en la escuela que se llamaba Rogelio Segovia, seguramente los que se en Teleco a muchos os suene, que había venido de Estados Unidos, y a nosotros nos dio por primera vez un curso sobre semiconductores, pero no dejaba de ser una curiosidad. Nosotros todo lo hicimos, los estudios con válvulas. Para trabajar con una válvula lo que necesitábamos eran las curvas de placa, que son esas que están ahí, y a partir de ahí, fijaros que tienen una malla muy tupida de líneas, porque había que interpolar, ver los números, y por ejemplo, los que estéis en Teleco o en asignaturas próximas, pues un ejercicio que teníamos que hacer era calcular la distorsión de un amplificador a partir de los datos numéricos que sacábamos dibujando con un lápiz sobre estas curvas de placa. En la misma foto figuran 2 válvulas legendarias, las 6L6, que por cierto todavía existen, porque curiosamente las válvulas han sobrevivido en un nicho muy pequeño y muy concreto, que es el de los amplificadores de guitarra eléctrica y de equipos de sonido, que en muchos casos hay quien prefiere que sean equipos de válvulas. Esto era un circuito pues archiconocido para un ingeniero de aquella época. Esto es un amplificador de audio. Los que sepan un poco de electrónica antigua pues identificarán un doble triodo, que es el preamplificador, y una configuración push-pull con 2, a alguien le suena, ¿verdad?, con 2 pentodos y el transformador de salida y un rectificador con un diodo. Esto es arqueología, excepto, insisto, los que tienen una guitarra eléctrica, que sí que lo que pasa es que el rectificador en este caso ya no es una válvula de vacío. Bueno, este era mi escenario, y aún continúo. La regla de cálculo, una herramienta fundamental para... Yo me pasé la carrera haciendo números con una regla de cálculo. Era lo que teníamos. La manejábamos con una gran maestría. Hace unos 30 años, cuando mi hijo era pequeño, la encontró en un cajón perdida y le pareció que era una maravilla. Supongo que tenía una mente un poco arqueológica, pero le pareció que era una auténtica maravilla. No dejaba de tener su gracia. Pero bueno, no solamente la regla de cálculo, además esta es exactamente la que tenía yo, un modelo Castell, no solamente la regla de cálculo,
cuando necesitábamos más precisión, teníamos que trabajar con tablas de logaritmos. ¿Quién sabe hoy qué es una tabla de logaritmos? Es así, trabajando con tablas de logaritmos. Y esto, pues, nos hizo padecer mucho. A mí me gustaban las matemáticas, pero de todas maneras, esto es una página de un libro, que ahora os diré cuál. Es un libro clásico de matemáticas. Esto está hablando de convergencia de sucesiones y de series. Aquí están Cauchy y Weierstrass. Esto va a ser uno de los puntos que yo quiero tocar en esta conferencia, que es la formación en matemáticas. Cauchy y Weierstrass tienen que seguir siendo el modelo o los vamos abandonando. Yo creo que hay que ir abandonando a Cauchy y a Weierstrass. Esto está tomado de un libro que es clásico, que es un libro que tiene más de 100 años. Todos los libros de análisis que se utilizaban en la universidad prácticamente proceden del Whittaker y Watson, que es un libro que fue clásico en Cambridge desde su publicación en el año 1902. Y los libros hoy los de análisis continúan siendo versiones actualizadas del Whittaker-Watson. También es verdad que en el año 68, cuando terminé la carrera, me fui a Estados Unidos a hacer el doctorado, y en aquellos momentos el salto tecnológico entre la Universidad Española y la Universidad Americana era muy notable, ahora no tanto, incluso puede ser nulo, pero en aquellos momentos el salto era muy notable, de manera que yo pasé directamente de las tablas de logaritmos a programar en Fortran con tarjetas perforadas, cosa todo ello que tuve que aprender corriendo y sobre la marcha. En aquellos momentos yo fui a la Universidad de Brown. La Universidad de Brown tenía uno de los 4 mejores centros de cálculos de Estados Unidos, el Watson Research Center, que había donado a Watson, que era el fundador de IBM. Y había donado una de las máquinas más potentes que había en aquellos momentos, que era el IBM 360, que había salido en el año 1964, que es este que está aquí. Esta era la máquina con la que yo trabajaba. A ver, yo no trabajaba con ella porque había operadores, estaba cerrada. Yo llevaba mis pilas de tarjetas perforadas, las entregaba y las procesaban. Aquí se ve la consola con la operadora, la consola de control, las cintas en las que normalmente se grababa la información, y también había unos artilugios aquí que eran muy modernos en aquella época, eran unos artilugios revolucionarios que ahora el ratón no me quiere obedecer, pero que son esos de ahí, que eran 2 discos duros. Los antecesores todavía no eran discos Winchester, que se llamaban, son los antecesores. Son de los primeros discos que había patentado IBM, los había patentado mucho antes, pero en uso comercial empiezan en aquellos momentos. Eran delicadísimos, por eso estaban cerrados. Ahí hay 2, cada uno de ellos tenía la increíble capacidad de aproximadamente 5 megabytes. He visto arriba que tenéis piezas de museo, he visto algunos de estos discos, bueno, son piezas de museo, pero en aquellos momentos cuando yo, primero fijaros, paso de la tabla de logaritmos y de la regla de cálculo a esto, pero hoy de esto nos reímos. Hoy esto no es, la potencia que tenía esta máquina no es ni la de un teléfono móvil. Un teléfono móvil es como unas 1000 veces más potente que esto. Y por cierto, lo que quería decir es que también, al hilo de esto, en aquellos momentos cuando me puse a trabajar en el centro de cálculo, en mi tesis con esta máquina, pues Cauchy y Weierstrass me fueron de muy poca utilidad, la verdad. No digo que en información no me hayan sido útiles, supongo que una cierta dosis es importante, pero los problemas que tenía yo eran otros que no me habían enseñado. Mis problemas eran cómo invertir una matriz, y se lo hacía con precisión doble o sencilla, dependiendo de la memoria que tuviera y qué tamaño tenía que poner en la matriz para obtener una precisión deseada. Eso no tenía nada que ver con Cauchy y Weierstrass. En aquellos años yo leí una conferencia a un matemático muy conocido en aquella época, es muy famoso históricamente, que se llamaba Carrier, que decía
Las series divergentes son muy útiles porque convergen mucho más deprisa que las series convergentes. ¿Y por qué lo hacen? Dice, porque no se espera de ellas que converjan. Bueno, pues mi problema era ese, que tenía que trabajar con series divergentes para que convergieran deprisa y eso no me lo había enseñado Cauchy. Bien, por tanto, cierro un poco el panorama de mis 50 años de recorrido. Insisto en que un recorrido de la misma extensión o de la misma profundidad, ahora un ingeniero lo hará en mucho menos tiempo, y seguramente en estos momentos adelanto una conclusión muy importante sobre competencias, hablaré un poquito más en el resto de la charla, y es que una competencia básica es el aprendizaje independiente a lo largo de la vida en un escenario complejo y bajo presión. ¿Por qué? Pues porque lo tenemos que seguir aprendiendo mientras continuamos desarrollando nuestro trabajo. Y casi siempre o muchas veces sin mentores, sin un hombro sobre el que apoyar la cabeza para lamentarnos. Y esto es fundamental. También adelanto algunas cosas. Primero, también si esta competencia es importante, ¿qué no debemos hacer en el aula? Pues que la actividad principal sea que el estudiante se sienta, escuche y toma notas. Eso no conduce a esta competencia de aprender de forma independiente. Primero, escuchando se aprende poco, pero es que además se aprende de forma absolutamente dependiente. Simplemente se repite lo que, por lo menos, como no digo con esto que no es que no haya que impartir nunca exposiciones, por supuesto algunas veces van bien, pero que la actividad principal no puede ser esta. Y alternativas, por supuesto, el estudiante debe estar activo dentro y fuera del aula. Por ejemplo, hay más herramientas, pero una muy conocida es el aprendizaje basado en problemas, en proyectos y en casos, que no es fácil de desplegar. Es una herramienta muy antigua, pero no es fácil de desplegar, especialmente para los profesores que teníamos preparado una asignatura según el modelo clásico, en la cual habíamos hecho un destilado nosotros de todo lo que el estudiante tiene que saber sin que él lo encuentre. No lo encuentra, yo se lo doy. Y es difícil primero, porque el profesor tenemos que abandonar este curso magnífico que tenemos preparado, que es excelente, que nos parece excelente, y eso es difícil. Y segundo, porque cuando empezamos a poner en práctica el aprendizaje basado en problemas, en proyectos o en casos, pues nos damos cuenta o nos parece que los estudiantes aprenden muy despacio y nos impacientamos y decimos, pero qué tontería, están perdiendo el tiempo estos chicos, y esto se lo explico yo en 5 minutos. Y es una tentación, y tenemos muchos colegas que lo han abandonado por esta impaciencia. Es que no puede ser, es que tardan mucho tiempo. Sí, se tarda más tiempo, porque se están desarrollando otras competencias, no solamente se están descubriendo cosas, es que se están desarrollando otras competencias. ¿Qué competencias se está desarrollando? Pues básicamente la competencia de aprender de forma independiente. Por tanto, es difícil. Y hay una dificultad más, y es verdad que como es más lento, pues ¿qué hacemos? Porque las carreras tampoco duran tanto tiempo, y si tienen que aprender más despacio porque tienen que hacer hueco para desarrollar competencias, ¿cómo lo hacemos? Bueno, es más lento, pero también es verdad que es más lento al principio, cuando los estudiantes empiezan, cuando los estudiantes se van adiestrando, luego resulta que adquieren velocidad y al final terminan aprendiendo mucho más deprisa. Nosotros, en la escuela en la que yo estaba, en Castelldefels, teníamos un segundo ciclo que estaba organizado en proyectos. En el segundo ciclo decían los profesores, decían, bueno, los estudiantes cuando llegan y empiezan, les cuesta trabajo arrancar el primer semestre, el segundo ya van muy bien, el tercero van, y dice, pero al tercero, dice, van como motos.
es que es mejor que te apartes porque te atropellan, van a una velocidad de vértigo. Por tanto, hay dificultades, pero claro, hay dificultades sobre todo cuando se empieza. Estoy hablando de cosas, por supuesto, estoy hablando del futuro, pero estoy hablando de cosas muy antiguas. El aprendizaje basado en casos como herramienta para administrar completamente una titulación tiene su origen en la Universidad McMaster, en la Facultad de Medicina, en el año 69. Y a partir de ahí se movió mucho dentro de lo que es medicina y ciencias biomédicas. Pero en Europa hay dos instituciones de referencia. Una es la Universidad de Aalborg, de la que mañana tenéis un conferenciante privilegiado, que es Egon Mosby, que es de la universidad, la conoce muy bien, lleva muchos años, ha trabajado mucho justamente en estos temas de adaptación curricular y que tienen trabajan con ingenierías básicamente y tienen organizados los planes de estudios básicamente con PBL. También tienen asignaturas, que es la gran enemiga del PBL, pero tienen un equilibrio entre asignaturas y PBL. En la Universidad de Maastricht, que aquí ni siquiera tienen asignaturas, hacen sobre todo médicos, pero fijaros, en Aalborg llevan casi 40 años. Por tanto, no penséis que lo que os estoy contando yo aquí es una iluminación que tuve la semana pasada por la noche, una revelación que hay del caballo, y os lo vengo a contar, la gran nueva, la gran novedad, se me ha parecido... No se me ha parecido a nadie. Se sabe perfectamente cómo funcionan estas cosas. Bien, para terminar, ya no me quedan mucho, me quedan 9 transparencias. Voy a ampliar un poco el tema de la definición de competencias. No quisiera dejaros solamente con esta conclusión tan resumida. He elegido 2 ejemplos, los 2 de Estados Unidos, para alejarnos un poco de la atmósfera un poco atoxicante de Bolonia. Vamos un poco a respirar aire de otras latitudes, y son 2 experiencias que también me gustan porque no tienen origen universitario. Yo soy muy prevenido contra los universitarios, no me fío de ellos, porque somos una atmósfera normalmente muy cerrada. No me fío mucho de mí mismo. Por tanto, de lo que yo os cuente, tener cuidado, tener cuidado. Estar prevenidos por si acaso, que no soy de fiar, soy un universitario. El primero es un informe que es probable que conozcáis, porque tuvo mucha resonancia en Estados Unidos cuando se publicó. El Departamento de Trabajo hizo un estudio y un informe sobre qué competencias tiene que tener un trabajador en el lugar de trabajo. Atención, no un universitario, un trabajador en general, luego ya lo adaptaremos al universitario. Y dice el informe Scans, un trabajador en el lugar de trabajo tiene que ser capaz de utilizar productivamente una serie de competencias que son las siguientes: recursos, no leo todo, ya lo leéis vosotros, capacidades interpersonales, por cierto, lo de las capacidades interpersonales, ponerle mucha atención, porque esto es una cosa que Bolonia ha dejado fuera. Las competencias sociales e interpersonales no están explicitadas en las competencias del marco de Bolonia. No sé por qué se han quedado, o por lo menos no suficientemente. La información, sistemas, tecnología. Estas son las 5 competencias básicas de un trabajador, y estas competencias requieren una cimentación. Esta diferencia entre competencias y cimentación a mí me gusta, y ya veréis después por qué. Ahora os comentaré alguna cosa de la cimentación. Pero me gusta esto de explicitarlo de esta manera. La cimentación, capacidades básicas: interpretar y redactar textos, escuchar, comprender, expresarse oralmente, matemáticas, capacidad de razonamiento, tomar decisiones. Esto no se aprende sentado escuchando, tomar decisiones.
Aprender a tomar decisiones la aprendes cuando te ponen en una situación conflictiva, en la que tú tienes que decidir y corres riesgos de decidir y de equivocarte. Y te vas a equivocar, claro. Pero si no te equivocas, no corres el riesgo de equivocarte, no aciertas. Desconfiad de las personas que aciertan siempre. Las personas que no se han equivocado tienen alguna patología interna muy grave y tendrían que hacérselo mirar. Cualidades personales. Yo ahí he destacado la autoestima. Me gusta mucho lo de la autoestima, porque no es una cualidad que esté en la agenda de los profesores universitarios clásicos, ¿no? Más bien al contrario. Hay muchos profesores que parece que les gusta machacar a sus estudiantes y que salgan convencidos de lo burros que son. Y algunos se los dicen, es que sois unos... en otras palabras, hay profesores que en resumen le dicen a los estudiantes el primer día: aquí, de los 100 que estáis, 98 sois unos impostores, unos incompetentes, unos gandules y unos ignorantes, y yo os voy a desenmascarar y os voy a hacer ver la cruda realidad de lo que sois una miseria, y solamente sobrevivirán 2, si no los matan. Bien, la autoestima es una cualidad muy importante en las personas, pero fijaros que salen otras cosas, como la integridad, que es una cualidad personal, pero que es una cualidad, son cosas que tienen que ver también con la ética, que también estaba fuera del menú de nuestras cosas. Y dejadme, antes de cerrar el tema dejadme que os diga, este informe en Estados Unidos tuvo mucha resonancia, algunos ya lo sabréis, porque sacaban una conclusión adicional. Decía, la escuela, el sistema escolar en Estados Unidos no está atendiendo estas necesidades. Y les daban un tirón de orejas. Y les decía, hay que modificar toda la enseñanza, la primaria y la secundaria, para formar a ciudadanos que a la hora de ponerse a trabajar tengan estas competencias. Bien, digamos que para un universitario hay que completarlo. Se necesitan también las competencias profesionales y la cimentación de las competencias profesionales. Y aquí es donde empieza el conflicto. El panorama de competencias profesionales y de cimentación de las competencias profesionales es tan extenso que es difícil saber cómo meterle mano en carreras de 4 o 5 años. Es muy difícil. Y os voy a poner un ejemplo. Las telecos, la telecomunicación. La telecomunicación es una carrera que se vuelve profundamente científica a partir de los años 40 por necesidad, porque primero se inventa el radar durante la guerra, en un esfuerzo conjunto de Inglaterra, Estados Unidos, Australia. El radar no lo pudieron inventar los ingenieros, porque no tenían una fundamentación científica suficiente. Tuvieron que recurrir a físicos teóricos, algunos de los cuales los desgajaron del proyecto Manhattan, del proyecto de la bomba atómica. Fueron científicos, y algunas de las herramientas que yo le he enseñado durante muchísimos años a mis alumnos de las asignaturas de microondas, como la matriz de dispersión o de scattering, este es un concepto que viene de la física teórica, del scattering, de la dispersión de neutrones cuando son dispersados por átomos. Es el mismo concepto que introducen los físicos. De manera que, primera bofetada científica. La segunda es la teoría de la información, también aproximadamente por las mismas épocas, los años 40, se pasan al campo de la ingeniería un concepto físico-teórico como la entropía, y que tiene que nunca jamás de la vida un ingeniero tenía que haberse ocupado de la entropía, de la entropía estadística, de la otra entropía, la macroscópica, a lo mejor sí, para las máquinas térmicas, o las variables aleatorias. Segundo bofetada. Tercera bofetada, los transistores. Es que ahora un ingeniero tiene que saber que es un hueco, y una unión PN, y una barrera de potencial, y tiene que saber mecánica cuántica, porque si no sabe mecánica cuántica no lo va a entender. Estamos complicando mucho la cimentación, no es fácil. A todo esto con Koshiba y Strass arrastrando, eso es una bolsa que vamos tirando de ella, no os olvidéis de que está ahí presente.
Y finalmente, en los años 90, se ponen en las redes, se hacen operacionales los sistemas de GPS, y los sistemas de GPS trabajan con efecto Doppler, que es una corrección relativista. Y era el ingrediente que faltaba, es que también la relatividad está en el saco. Es muy complicado, es extraordinariamente complicado formar en estas circunstancias un ingeniero, porque es verdad que tiene que saber hacer un poco de cosas cuando termina, algunas cosas tiene que saber hacerlas, pero tiene que tener una base, cuánta base, que le permite además ser plástico. La plasticidad de un profesional es una cualidad importantísima, es una palabra además que me gusta mucho. Bien, y para terminar, el segundo ejemplo. En el año 2009, a la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos, con la colaboración de la National Science Foundation, la NSF, la National Science Foundation, en Estados Unidos es la CICIT, son los que dan el dinero para la investigación, que es mucho. Y con el apoyo de empresas y de otras organizaciones, organizaron un congreso con este nombre, The Future of Engineering Education, del cual lo trabajaron y sacaron unas conclusiones que ahora os voy a resumir para terminar mi intervención. Como veis, yo no estoy descubriendo nada nuevo, Dije que renunciaba a hacer predicciones sobre el futuro. Solamente quiero alertar de lo complicado que es el futuro a la vista de lo complicado y lo difícil que ha sido el pasado, Y por tanto hay que alertar de que no podemos seguir, por ejemplo, enseñando las matemáticas como hace 100 años. Eso hay que ponerle cura. Y va a ser muy difícil, Ahora lo comentaré si acaso un poquito. Entonces las conclusiones incluyen la enseñanza y el aprendizaje inductivos y centrados en el estudiante, el uso de tecnologías pero de forma moderna, el aprendizaje integrado y just in time de temas relevantes en STEM, que quiere decir ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Aprendizaje integrado, todo junto. Esto es contrario al concepto de asignatura. Y vuelven a salir como paradigma las matemáticas. ¿Qué hacemos con los centenares de profesores que se han agrupado en departamentos y son los dueños de las... No sé si hay aquí... ¿Queréis levantar la mano los profesores de matemáticas? Para evitaros en el pasillo al salir. No me vayáis a... Porque, claro, ahora nos dicen, pues hay que desintegrarlo y sobre todo aportarlo just in time, cuando se necesita. Esto es complicado y sobre todo choca con la organización choca duramente con la organización del sistema. Bueno, voy a elaborar un poquito estas cosas y ya termino. Alguna de estas cosas dicen, por ejemplo, he sacado algunos párrafos de las conclusiones. Dice, la ingeniería se ha enseñado tradicionalmente de forma inductiva, estableciendo principios generales antes de los particulares. El aprendizaje inductivo sitúa al estudiante en métodos como el aprendizaje basado en proyectos en casos en problemas. Otra vez vuelve a aparecer. Parece que es una herramienta de una potencia, desde luego, indudable. Siempre nos la tropezamos. Y además, insisto, poned atención, os lo que os cuente Egon mañana, porque os va a aportar la experiencia de 40 años de trabajar de esta manera. Se necesita un cambio sustancial de estrategias didácticas en la enseñanza de la ingeniería, dado que la mayoría de los profesores todavía diseminan la información utilizando textos. Esta postura está muy anticuada. Me duele. Incluso a mí, que llevo muchos años en cambios, me duele que me digan que utilizar textos es anticuado, porque soy autor de unos magníficos libros de texto, como todos vosotros, o la mayoría, pero es así, hay que aceptarlo. El trabajar con libros de texto, lo siento mucho, pero es anticuado. Tal vez haya que consultarlos de vez en cuando, pero es anticuado. Los educadores necesitan investigar y explorar una transición a juegos virtuales, escenarios virtuales, todo virtual, y comunidades virtuales. Claro, es la tecnología que es alrededor, juegos virtuales.
En el Congreso se habló explícitamente de Foldit. ¿Conocéis Foldit? Un juego virtual en línea de cómo doblar proteínas. ¿Nadie ha jugado a Foldit? Pues hubo un grupo de investigadores que trabajaban en proteínas que pusieron un juego online en que la gente podía doblar. Sabéis que el problema de las proteínas es cómo doblarse. Y con este juego online la gente juega y los investigadores se benefician de los resultados de la gente que juega. Los jugadores han hecho aportaciones muy importantes al mundo de las proteínas a través del juego Foldit. Bueno, era un ejemplo. Escenarios virtuales y comunidades virtuales, por ejemplo, wikis o redes sociales. Se hablaba explícitamente de por qué no tener Facebooks dedicados. O bien para áreas disciplinares o para... Facebook es una herramienta de comunicación magnífica, ¿por qué no? Para conseguir estos objetivos se sugiere crear y expandir redes de comunicaciones entre profesores y administradores, entre todos juntos, no de profesores con los administradores, también de los profesores entre ellos. Incrementar los incentivos a los profesores. Bueno, esto no estaba en el tema que me disteis, pero si está aquí lo pongo. Ampliar las interacciones entre los grupos de interés, administradores, profesores, estudiantes y empleadores. Y lo de los incentivos se sale del programa, pero lo comento porque creo que merece la pena saber un poco qué hacer. Entre los posibles incentivos se sugieren el reconocimiento de la investigación, innovación y calidad educativa en la consolidación y promoción. Esto es algo que está en marcha en todas partes, pero muy lentamente. Es decir, la Universidad Europea es consecuencia de la Universidad de Berlín de 1800 de Humboldt y es básicamente científica. La universidad va a seguir siendo científica. No se trata de abandonar la investigación, no se trata de que la investigación deje de ser la dimensión principal de un profesor, se trata de abrir espacio suficiente a la calidad educativa en la consolidación y la promoción. Más oportunidades y más dinero a proyectos de investigación educativa. Además estaba la National Science Foundation, era parte de los organizadores y esta conclusión estaba orientada a ellas. Es decir, tenéis que dar más dinero para proyectos educativos y apoyo institucional demostrable para los mismos fines. Bueno, con eso yo cierro y en cierta manera, en resumen, lo que os estoy diciendo es, atención, tenemos ahora en las aulas a profesionales que van a tener que trabajar durante 40 años. ¿Cómo los hacemos suficientemente plásticos para que funcionen bien durante estos 40 años? ¿Y cómo administramos todo este caudal ingente que tenemos de competencias y de cimentación sobre la mesa en todas las titulaciones? Pero yo pongo la mía un poco como paradigma de la complejidad, cómo lo hacemos de la mejor manera posible. Espero haberos dado también algunas pistas sobre lo que no hay que hacer, algunas cosas que hay que hacer, y sobre todo lo que no hay que hacer, aunque a veces nos da la sensación de que las cosas van muy despacio y no vamos a poder terminar el programa. Pues si no podéis terminar el programa, ¿qué puñetas? Pues no lo termináis. Muy bien, muchas gracias. Nos queda 10 minutos para... Bueno, en las actividades que hacemos, siguiendo la lógica de la presentación, no nos gusta solo escuchar, sino también debatir e intercambiar. Así que aprovechamos, tenemos 10-15 minutos todavía, o 10 minutos para ser rigurosos, interpelar, proponer, discutir. El tiempo es vuestro. También se puede agredir discretamente. Eso en la sala no lo permitimos. Protestar, rebelarse. Enrique. Soy Enrique Martínez del Estado Autónoma. Solamente dos comentarios. Corroborar un poco lo que has dicho ayer mismo. Estaba haciendo una clase de repaso a mis alumnos y estaba dándoles un concepto y la pregunta de los alumnos fue, bueno, ¿y en los libros esto cómo se escribe?
O sea, el concepto este aparece en los libros. ¿Cómo se aparecen los libros? Y mi pregunta fue precisamente, de libros lees muy poco. Y esto es un poco, corroborando un poco lo que comentaba. Yo siempre que se habla de competencias, tengo la duda de cómo intentar evaluarlo. Es decir, yo puedo hacer o intentar hacer algún tipo de programación en PBL, pero siempre la duda que me queda es trabajo en equipo, liderazgo, etcétera. Si a partir de vuestra experiencia, ¿qué pautas para poder evaluar este tipo de competencias se tendría que hacer? Mira, yo lo primero que te diría es no te obsesiones mucho por evaluarlas, procúrate que las adquieran. Por ejemplo, tú quieres que adquieran la competencia de hacer exposiciones orales efectivas, pues ponlos a hacer exposiciones orales efectivas. ¿De acuerdo? Lo que no se te ocurra es que aprendan a hacer exposiciones orales estudiando un manual de cómo hacer exposiciones orales. Eso no se te ocurra, simplemente ponlos a hacer. Y cuando hagan exposiciones orales, pues ya encontrarás o te fabricarás tú una rúbrica de cómo evaluar la presentación oral. Eso no es muy problema. Pero de entrada, ponlos a hacer presentaciones orales. En cada competencia, simplemente ponlos en la situación de aprenderla y la misma dinámica de la situación, y por supuesto, por lo que se refiere a rúbricas para evaluar esto, encuentras miles de ejemplos en Internet. Hoy no estamos aislados, hoy encuentras miles. Dime alguna, la que tú quieras, que se te ocurra. ¿Alguna competencia que no sepas cómo evaluar? La capacidad de liderazgo. ¿Perdona? Capacidad de liderazgo. Pues mira, te voy a decir, a la capacidad de liderazgo. Ejemplo, la Universidad Rovira Virgili en Tarragona, la Escuela de Ingeniería Química, desde hace muchos años trabajaban con PBL, hace yo creo que 20 años, trabajaban con PBL. Es decir, los estudiantes trabajaban en equipos. Bueno, pues tenían una asignatura en los últimos cursos, en quinto curso era un programa de 5 años que se llamaba liderazgo. Y en esa asignatura liderazgo consistía, en parte, en que los estudiantes de quinto se integraban en equipos de estudiantes de primero y actuaban como líderes del grupo de primero. Y valoraban, entre los propios estudiantes que lideraban y los coordinadores del curso valoraban la capacidad de liderazgo en esa situación concreta. Es decir, tú tienes que poner a la persona en la situación que quieres evaluar y ver cómo lo hace. Y ahora, a partir de ahí, es muy fácil imaginar una rúbrica, pero claro, es fácil imaginar una vez que le asignes funciones. Dices, tú te incorporas, en este ejemplo concreto, en este grupo de primero, y tu responsabilidad es A, esto, B, lo otro, y luego te pones a ver qué ha pasado con A, qué ha pasado con B, qué ha pasado con C. Si funciona bien, es que tu liderazgo ha funcionado bien. Por tanto, no es complicado. Lo que es complicado es crear el escenario, en este caso no virtual, sino real, poner a los estudiantes, y una vez que están, eso sale solo. Y si no sale solo, vas a encontrar muchísima ayuda. Pero no os obsesionéis por evaluarlo. Profesores, estamos muy obsesionados por poner notas. Primero que pase, déjalo correr, que transcurra. Más que nada también la presión muchas veces a nivel de los programas, en el sentido de que en un programa de una asignatura hay que dejar bien claro cuál es el método de evaluación. Pues hacen una presentación oral, ¿vale? Y esa presentación oral la van a evaluar todos sus compañeros con una rúbrica que tú le das, además de tú mismo. Incluso además la tecnología nos ayuda mucho, porque hay quien dice, claro, pero yo tengo 60 estudiantes en clase y con 60 presentaciones orales no me caben. Hoy es muy fácil. Hacen las presentaciones orales delante de sus amigos, las graban con el móvil y las suben a la intranet y las evalúan online. Y sí, ya está, es lo que hacen ellos. Dejemos lo que lo sigan haciendo. Nosotros también intervenimos, supervisamos el proceso y también evaluamos, pero hay sobre todo, ponlo a correr, echa el agua. Bueno, y si tiro agua aquí, ¿qué cauce va a seguir el río? Pues miro en un mapa y más o menos preveo por dónde, pero hasta que no abras las compuertas y dejes correr el agua, no vas a saber muy bien cuál es el río. ¿Más preguntas? Sí. Me llamo Ana, soy
¡Ay! ¡Ay! Por alusiones. Dime. Igual no le ha ido tan mal, yo comentario, igual no le ha ido tan mal. He visto, ha estudiado maestras, cochimaestras y ha salido adelante perfectamente, lo cual yo deduzco que ha imprimido carácter y estudiar como yo de matemáticas de primero del siglo. Esto no es una broma. Yo, de todas maneras, aquí lo que sí que quería era ver si tenía algún tipo de experiencia al respecto, porque da la casualidad que aquí yo creo que sí que los profesores de matemáticas hemos sido algo plásticos y hemos intentado ponernos en contacto, bueno, no intentado, nos hemos puesto en contacto con profesores de otras asignaturas para ver qué matemáticas necesitaban. Y ahí es donde no hemos conseguido conexión. No hemos tenido demasiada fortuna. Lo más que hemos logrado a tener ahora en los planes actuales es una asignatura de 3 créditos, el método de tratamiento de la señal, estudiado con libros de ingenieros casi, para ver qué necesitan, y luego viene el procesamiento digital de la señal. La primera es de matemáticas, con las matemáticas de descrito necesarias para la siguiente, que viene a renglón seguido. No más. Y de resto poco. Por más que hemos organizado también alguna comisión vertical para intentar ver qué necesitan los de algoritmia de la realidad discreta, qué necesitan. Claro, pero... Sí. ¿Tiene usted alguna experiencia al respecto? ¿Y algún consejo, alguna idea? Claro, fíjate, lo que estás diciendo es el problema. Yo doy lo que necesita otro. Yo doy lo que necesita otro, y eso es el problema. Por eso cuando se habla de aportaciones just in time, lo que te dicen es, aporta las matemáticas en el momento en que se necesitan y en la circunstancia que se necesita. Es verdad que habrá que identificar un mínimo de lenguaje en primeros cursos. Eso es cierto, no, eso es pero yo recuerdo que en Estados Unidos a mí me sorprendió, claro, yo me incorporé en un programa de doctorado, pero yo también daba clases, era teaching assistant. A mí me sorprendió lo livianos que eran los cursos de matemáticas básicos que se daban en ingeniería. Eran muy básicos, eran realmente, comparado con lo que había dicho yo, era poquita cosa. Entonces sí que es verdad que se necesitará un mínimo que habrá que identificar para que los estudiantes conozcan cosas básicas, conozcan el lenguaje y las 4 herramientas, y luego distribuirlo just in time. Pero eso supone desmantelar las matemáticas. Pero es trabajar en un escenario donde ya no digo qué le enseño yo para cuando lleguen a cuarto, que los estudiantes, por cierto, lo habrán olvidado, sino que esto ya se lo explicaremos o se lo explicarán cuando estén en cuarto. Este equilibrio entre cuál es el mínimo y qué se aporta después es lo que es complicado y sobre todo entra en colisión con que todas las matemáticas se administran juntas, pensando en qué necesita fulano, qué necesita... Claro, yo siempre digo a los estudiantes, le das un curso magnífico de matemáticas y te preguntan, profe, ¿esto para qué sirve? Y te dices, uy, ya verás en tercero lo importante que es. ¿Y esto para qué sirve? Uy, ya verás en cuarto lo importante que es. Y esto, y ya... Y alguna vez alguno te dice, oiga, profe, ¿y no me podía dar algo que me sea importante mañana por la mañana? Porque claro, es que me lo está usted poniendo... Claro, sois jóvenes, pero Fernando Fernán Gómez, cuando empezó su carrera de cinematográfica, yo era niño, había una película que se llamaba La vida por delante. Era un joven que quería casarse y buscaba trabajo, y no le daban trabajo. Y le daban palmaditas en la espalda y le decía, joven, pero no sufra usted, si tiene usted toda la vida por delante. Y él decía, pero yo no quiero tener la vida por delante, yo quiero tener la vida alrededor. Claro, y a los estudiantes hay que hacerles tener las matemáticas alrededor, no por delante. Ahora, ¿cuál es la fórmula? No lo sé. Eso tenéis que decirlo entre todos, incluyendo los matemáticos. Y esta es una idea, lo de aportar las matemáticas en el momento, barajamos, pero ¿tienes alguna experiencia, algún plan de estudio que te has dicho que hay cosas por ahí que sí haya conseguido implicar eso? Mañana pregúntale a Egon. Pero yo te puedo decir, en la escuela donde yo daba clases, mejor, para no personalizarlo demasiado, esta escuela que cité
de Tarragona, de Ingeniería Química, que hace 20 años empezaron con PBL, lo hicieron por el sencillo procedimiento siguiente, sencillo pero muy complicado, ¿eh? Cada asignatura de primero renunciaba a un 30% de los créditos y hacían una bolsa común. Y con esos 30 créditos en total, 30%, que era el 30% de primero, los estudiantes trabajaban en un proyecto que gestionaban todos los profesores, coordinadamente. Esa ya es una manera de dar un paso adelante y un paso muy importante. ¿Qué pasaba? Hacían el proyecto y ese 30% de la nota de ese proyecto retornaba a la asignatura. No tiene por qué ser con un 30, puede ser más. Por ejemplo, en Aalborg el modelo funciona con que el estudiante hace aproximadamente el 50% en PBL, o por lo menos years ago. I don't know now. Yes. Pero ya es una manera de salirse. En mi escuela también había otros ejemplos. Hay asignaturas que se han agrupado voluntariamente. Yo lo hice con una. Por ejemplo, los computadores, introducción a los computadores con la física y con las matemáticas. Se han agrupado y hay una parte importante de la asignatura en que los estudiantes trabajan simultáneamente un problema físico, que es, por ejemplo, el problema de la sustentación del ala de un avión, para lo cual pues, los matemáticos dicen que hay que hacer y los de la computación dicen cómo hay que computarlo. Y eso lo hacen conjuntamente, ya lo están trabajando juntos. El estudiante ya no está haciendo en ese momento unas matemáticas que tiene que esperar a que llegue a cuarto, es que las está utilizando ya. Esa también es otra posible manera, pero hay muchas. Hay una, desde luego, de la que te puedo decir que no funciona, ¿eh? Te puedo decir algunas que funcionan y unas seguro que no funcionan, y es continuar encastillado en el modelo de asignatura impermeable. Eso no va. La última. Sí, no es una pregunta, solo como he preguntado, soy de la Universidad del País Vasco. A ver si hay experiencias haciendo estas cosas. Justo lo que acabas de comentar, entre matemáticas y física, tenemos un plan previsto para hacerlo en la escuela, en el Instituto de Máquina y Herramienta de Eibar, dos profesores que acaban de recibir un curso de formación en metodología de aplicación en proyectos, se han puesto de acuerdo para integrar las matemáticas con la física. Y van a empezar a hacer un desarrollo a partir de ahora mismo. Lo que quería comentar es que lo van a hacer con el programa y con el grado en el cual las asignaturas están aisladas. Es decir, que con cierta flexibilidad se puede hacer. Ellos han decidido que lo van a hacer, la dirección de la escuela está de acuerdo, aunque los créditos ni siquiera están compartidos, se va a llevar a cabo después. Es cuestión de voluntad, más que de que el programa esté previsto así o no esté previsto así. Por eso decía, lo que os comentaba de Tarragona, de que los profesores renuncian, la idea es fácil, lo que es complicado es conseguir que los profesores se pongan de acuerdo en este modelo, porque fue una negociación voluntaria, ¿eh? Por tanto, en la práctica era muy difícil. Muy bien, con esto... O sea que es más difícil la organización que las matemáticas. Son mucho más complicados, es mucho más complicado gestionar a los profesores que a los estudiantes, que pobrecitos los llevas al huerto de cualquier manera. Bueno, muchas gracias.